Bien, pues, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Todo chido, espero, ¿verdad? A ver, para iniciar la sesión, como siempre, pregunta obligada, ¿qué vimos la clase pasada? A ver, ¿quién recuerda que vimos la clase pasada? La reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y nos dejó investigar algo sobre, no recuerdo qué investigamos bien. Ok, a ver, platícame sobre la reactancia, por favor. Tampoco me acuerdo, profe. Ahora confirmo que el cerebro humano es una máquina de olvidar. Este vato. A ver, alguien que apoye por acá. ¿No será la resistencia imaginaria dentro de la impedancia, profe? La resistencia imaginaria dentro de la impedancia. La reactancia, o no sé qué sea. A ver, ¿quién nos confirma? ¿Quién? ¿Quién confirma? Vimos impedancia, reactancia capacitiva, reactancia inductiva, estuvimos hablando de esos términos. Híjole, a ver, vamos a empezar a tomar gente al azar. Mm, ¿A quién casi no le pregunto? A ver, al Junior sí habla, Nazaria sí habla. Y a ver, Juan Carlos, platícame. El día de hoy te toca. ¿Qué? ¿Qué? Es que hablan por teléfono. Ok, ok. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos viendo la clase pasada? Ya nos dijeron por acá que era algo de impedancia y reactancia capacitiva e inductiva, pero ¿qué era la impedancia? ¿Qué era la reactancia? A ver, platícame de esto. Espera, déjame sacar los apuntes. A ver, en corto. Profe, yo me acordé de algo básico. Ah, Recordé que la impedancia era como la resistencia, pero en circuitos de corriente alterna. pero ¿era literalmente una resistencia? No, porque involucraba los fasores, ¿no? Como tal del voltaje y de la corriente. Ok, entonces la impedancia sería un término que ¿qué? Entonces impedancia es un término que ¿qué? ¿Qué es qué cosa? A ver, ya casi lo tienen. A ver, Juan Carlos, ¿ya salieron los apuntes? Platícame. Ya por acá te ayudaron con lo que es la impedancia. Pues hicimos como.
Analizamos lo de la resistencia inductiva y la resistencia capacitiva. La resistencia inductiva que era como un retraso y la capacitiva era un adelanto. Y la impedancia dijimos que pues, puede ser una resistencia, sí, una resistencia digamos imaginaria o aparente. Y la reactancia es también una resistencia, pero ¿qué las diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Creo que la reactancia es en capacitores e inductores, ¿no? Ajá, ¿y la impedancia? Es un circuito, bueno, madre, bueno, en elementos que están conectados a corriente alterna. En elementos que están conectados a corriente alterna. Ok, va, me conformo. Lo tomaré, pero me ofende muchísimo. A ver, la impedancia, habíamos acordado, como ya comentaron por acá, sería una resistencia, pero no una resistencia como elemento, sino, digamos, un efecto físico que sucede a partir de las vibraciones de, de las señales. ¿Va? ¿Qué señales? Las de voltaje y corriente. Ok. Eso sería una determinada impedancia, que también se le puede conocer como una resistencia aparente. Y pues obviamente únicamente sucede cuando manejas corrientes alternas. ¿Sí? Eso no existe para la corriente directa. Ok. Por otra parte, tenemos lo que es la reactancia. ¿Qué era la reactancia? La reactancia, digamos que era una resistencia más imaginaria. ¿Va? ¿A qué nos referimos? Entonces, sí, estaba correcto, profe. Ajá, por ahí, sí, por ahí va, faltaba complementar. Ok. Tenemos lo que sería la resistencia efectiva y la resistencia reactiva, ¿va? Los cuales te darían, digamos, el término completo de una impedancia, ¿va? A fin y a cabo, todo esto serían elementos o fenómenos, más bien, no como un elemento, más como fenómenos, los cuales provocan pérdidas de energía. ¿Ok? La reactancia la podíamos dividir por dos partes o dos elementos, que era la inductiva y la capacitiva. La reactancia inductiva, ¿qué comportamiento específico generaba? Un retraso ¿Un retraso de qué? de la señal de la corriente con respecto al voltaje. Correcto. ¿Y qué generaba la reactancia capacitiva? Un adelanto ¿De qué? de la señal de la corriente con respecto al voltaje. Correcto. Entonces, dependiendo de cómo sean los elementos de tu circuito, se va a adelantar o atrasar tu señal. ¿En qué depende? Si el circuito tiene un comportamiento inductivo o capacitivo. No es como que tú le metas un inductor o como que le metas capacitores, es que hay elementos que llegan a tener estas funciones o estas peculiaridades. Por ejemplo, ¿qué elemento que se maneja muchísimo tendrá un comportamiento similar a un inductor? ¿El inductor cómo se elabora? ¿Qué es el inductor? A ver, ¿qué es el inductor? Mm,
Ah, mira, el buen Chris ya se conectó y él también casi no habla. A ver, Chris, ¿qué es el inductor? Pues es un componente de los circuitos que es como una bobina ¿Y cómo generas una bobina? con alambre, forma Y de, bueno, como envuelto. No, envuelto no. sí, 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 como envuelto, hecho, embobinado. Ajá, sí. sí, como hecho espiral o algo así. Ok, como he hecho una espiral, ¿verdad? ¿Tú conoces algún otro elemento que se utilice mucho en la industria, sobre todo en corriente alterna, que se elabore con alambre hecho espirales? Mm, las resistencias también. Eh, pues no, tanto la resistencia no. Como con alambre de cobre, pues no. No. No, el alambre de cobre no. Sí, porque al fin y al cabo un inductor se elabora con alambre de cobre, ¿verdad? Bueno, usualmente. Entonces, ¿conoces algún otro elemento que se elabore con alambre de cobre hecho como espirales? Pues no me viene ninguno a la mente, la verdad. A ver, alguien que le venga, pero bien, Chris, gracias. Alguien que le venga. Las bombas, ¿Las qué? las bombas con las que se sube el agua, Y a fin y al cabo, ¿qué es una bomba? pues es un motor, Los ¿no? De motores. corriente alterna. Correcto. Un elemento que genera una reactancia inductiva, es decir, que tiene un comportamiento similar a un inductor, siempre van a ser los motores de corriente alterna, ¿vale? Por lo mismo de que es un embobinado, pues digamos que es similar al inductor. Estos, como ya comentamos, generan la reactancia inductiva, lo cual nos genera un desfase en las señales. Al generar ese desfase entre señales, vamos a tener pérdidas. Estas pérdidas podemos analizar dos cosas. La primera, la impedancia como tal, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos hablando la clase pasada. Lo que sería un poco de fasores. Por ahí hicimos un pequeño ejercicio donde nos daba la señal de voltaje corriente y tenemos que calcular la impedancia y generar el cálculo de, digamos, la impedancia y la reactancia, y determinamos si era una reactancia capacitiva o inductiva. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? ¿Sí recuerdan el ejercicio? A ver, déjense los pongo otra vez acá. Aquí está. Uy, qué feo. Pero bueno, aquí está el ejercicio. ¿Sí se acuerdan de este ejercicio? Mira nomás todos mis garabatos. Era este ejercicio. ¿Se acuerdan de este ejercicio más o menos de lo que hablamos? Cri, 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 cri. Uy, vistote. Chales, con permiso, ya me retiro. Bueno, estuvimos realizando este ejercicio en el cual te daba la señal de voltaje y corriente y te pedía calcular la impedancia y determinar lo que sería la representación cartesiana de dicha impedancia, ¿va? Teníamos impedancia, calculamos la impedancia a partir de representaciones polares, pero una cosa es la representación polar y dijimos que era un poco complicado hablar o visualizar una resistencia a partir de grados. Entonces es más sencillo hacer como esa representación de resistividad a partir de sus componentes reales imaginarios. Entonces por eso pasamos de polares a cartesianos.
¿Cómo lo hicimos? Pues descompusimos ese vector para obtener la representación cartesiana, donde obtuvimos este menos j de 3.125, que sería una reactancia capacitiva, y obtuvimos este 5.412, que sería la impedancia aparente o la resistencia aparente, ¿vale? Y pues ya, con eso podíamos ver las señales que tenían una fase de 30 grados entre voltaje corriente, y con esos términos pudimos hacer una representación de lo que sería un circuito, ¿sí? Entre comillas, ¿verdad? Un circuito que es una representación de esta impedancia. ¿Ya más o menos se cortaron de eso? Lo tomaré como un sí. Bueno. Entonces, la primera cosa que tú puedes hacer sería calcular impedancias a partir de señales de voltaje y corriente. Pero no tan solo nos interesan las impedancias, sino también las potencias, que era lo que les pedí que investigaran. Les pedí que investigaran, si mal no recuerdo, el triángulo de potencias aplicable a corrientes alternas. ¿Cierto o falso? Digo, a lo mejor también a mí se me está yendo la onda y les pedí otra cosa. Pero si mal no recuerdo, el triángulo de potencias. Sí, profe, el triángulo de potencias. El triángulo de potencias. Bien. ¿Y qué me pueden decir respecto al triángulo de potencias? ¿Qué investigaron? ¿Qué otra vez escoger? A ver, Diana, te toca. Triángulo de potencias. Bueno, yo investigué que se conformaba por 4 partes, donde tenía una P, una Q, una S y teta, así como con la forma del triángulo, Oh, donde para cada lado teníamos como una fórmula. ajá. ¿Y qué más? Que es como para circuitos de corriente alterna. Ok. ¿Y qué representaba esa P, esa Q, esa S, el ángulo de phi? A ver, ¿qué hacían esas cositas? La P era poder real, del lado de donde estaba la Q era la potencia reactiva y se medía en voltamperios. La S era potencia aparente y creo que teta era el ángulo de fase en grados. Bien, correcto. ¿Alguien que pueda complementar esta información? Pero bien. A ver, ¿quién nos puede complementar lo que es la potencia aparente, efectiva y reactiva? Alguien que me diga cuáles son las unidades de cada uno y por qué varían. O algún término adicional importante del triángulo de potencias. ¿No? A ver, Benjamín, ¿algo que agregar? Frenado por el momento. Lo que dijo Dianita está chido. Como estaban diciendo ayer, se parece a la de Dianita.
Esos vatos y sus señales todos. Sí, me hicieron reír, pero bueno. Ok, por ahí lo único que nos haría falta comentar sería el factor de potencia. ¿Sale? ¿Sí se toparon con esa definición, con ese término? Diana, ¿sí te topaste o no? ¿Con el de factor de potencia? Sí. Sí, creo que sí. ¿Y recuerdas más o menos qué era? Creo que... No recuerdo bien sobre qué iba. Ok. A ver, Dan, ¿tú te acuerdas qué es el factor de potencia o checaste lo que era el factor de potencia? Creo que ya me acordé. Es como para decir la impedancia del circuito, ¿no? Para decir la impedancia del O circuito... para verla mediante cosenos. Como tal no se utiliza para referirse a impedancias. Sí podríamos, pero no es su objetivo. O la relación de potencia real y potencia aparente. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de la relación de la real contra la aparente? Para definir el ángulo entre las fases. Y casi. Para definir la eficiencia. A ver. Vamos a aterrizar toda esta parte de lo que sería la potencia aparente, reactiva, efectiva, triángulo de potencia de forma general, factor de potencia. Entonces, como tal, ¿cuál va a ser nuestro tema? Ahí se está calentando. Como tal, ¿cuál va a ser nuestro tema? Potencia aparente, efectiva y reactiva. ¿Sale? Ok. Lo que sería la potencia, ¿quién me sabe definir o explicar con sus palabras qué es una potencia? Cuando hablamos de potencia, ¿a qué nos referimos? ¿Es sinónimo de gasto, profe? Sinónimo de gasto. Ok. ¿Cómo que de gasto? O sea, la energía consumida por un componente electrónico. Bueno, eléctrico. La energía consumida. Bien, sí, pues sí. A fin y a cabo, eso es la potencia. La energía consumida o de otra forma un poco más definida, el trabajo realizado. ¿Sale? Potencia lo podíamos, digamos, cotejar junto con lo que es un trabajo. ¿Va? Lo que sería la potencia que tú vas a tener la capacidad de suministrar o consumir, en nuestro caso, digamos, como consumidores de la CFE, tiene mucho que ver, se guacharon esa, tiene mucho que ver con lo que sería toda esta parte de fasores. Porque ya vimos que nosotros vamos a tener una bonita señal, ¿verdad? Esta bonita señal nos habla tanto de voltaje y corriente y vamos a estar buscando que ambas señales se encuentren en fase, ¿verdad? Es decir, no tengan ángulo que desplace una respecto a la otra. Si nosotros calculáramos la potencia de esta señal, esta sería el voltaje y esta sería la corriente. Si nosotros calculáramos o graficáramos la potencia de estas señales
¿qué obtendríamos? Así como les muestran, ¿qué obtendríamos más o menos? Obtendríamos una señal senoidal. Pues sí. Si nosotros multiplicamos, porque al fin y al cabo la potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Si nosotros vamos multiplicando cada uno de los términos en el tiempo, obtendríamos una misma señal senoidal, solo que pues ahora con una amplitud más grande, ¿verdad? Esta señal sería la referente ¿a quién? A la potencia. Ok. Pero esto solo sucede cuando ¿qué? Cuando tú tienes las señales con una fase de cero o en fase, ¿verdad? Estamos viendo que depende de los elementos que vayas a manejar, esta fase se va a estar desplazando, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes en tu casa, no sé, ¿qué suele consumir mucha energía? El refrigerador, tienes por ahí una bomba de agua, no sé, para jalar el agua al tinaco o a un aljiber, no sé. Y no sé qué otra cosa puede consumir mucho. Supongamos un horno, sí. El horno. Esas La tres licuadora, profe. pero esa es rápida. Esa no te afecta tanto. Supongamos que de forma, digamos, más constante utilizarías el horno en tiempos prolongados. Utilizarías por ahí la bomba y utilizaríamos... ¿Cuál otra dijimos? El refri. El refri. Todos estos tres elementos tienen un funcionamiento específico, pero que genera, digamos, desfases en nuestras señales, ¿va? Entonces, cuando tú estás utilizando estos elementos, vamos a tener una señal de voltaje y empieza a jalar el motor, ¿sí? La bomba de agua. Entonces, ahí ya se te desfasó la corriente, ¿verdad? Cuando se te desfasa la corriente, que tú tienes ya este ángulo de fase, la potencia se va a tener que dividir, ¿vale? Así como nosotros teníamos la capacidad de calcular una impedancia aparente y una impedancia inductiva o capacitiva, ¿sí? O la reactancia, voltaje corriente. Ajá. Pasa lo mismo cuando hablamos de las potencias. ¿Por qué? Idealmente, cuando nosotros estamos manejando, digamos, en los términos de reales e imaginarios, el eje X sería el eje que hace referencia a los términos reales y el eje Y pues a los imaginarios, ¿verdad? Lo que tú siempre vas a buscar es que la potencia que tú puedas estar obteniendo sea completamente sobre el eje de los reales. Que toda la potencia que tú consumas o generes se encuentre en el dominio de los números reales o en general de los términos reales. ¿Cuándo vas a obtener esto? Cuando tus dos señales se encuentren en fase. Si tú tienes voltaje y corriente con una fase de cero, estamos hablando que estás aprovechando completamente toda la energía, ¿vale? Pero cuando empiezas a tener un desfase entre estas señales, ¿qué va a pasar? La potencia que estás manejando va a empezar a moverse hacia el dominio de los imaginarios o de los complejos, ¿va? Se empieza a mover para acá, supongamos aquí esta parte. ¿Y qué pasa con la potencia como tal? ¿Qué está sucediendo ahí? Tú únicamente tienes la capacidad de aprovechar potencia real. ¿Sí? Tú solamente tienes la capacidad de aprovechar la potencia que se maneja en el dominio de los reales. Tú no puedes aprovechar potencia o no puedes aprovechar realmente muchas cosas del dominio de los complejos. ¿O conocen algo que se pueda aprovechar de un dominio de complejos?
No, bueno, por ahí algo de computación avanzada ya se mete con complejos, pero para nosotros los complejos no son más que pérdidas. Cuando tenemos el desfase, entonces, como nosotros solo podemos utilizar la potencia real y no la compleja, tenemos que tener una descomposición. Entonces, supongamos que esta es 10 watts, esta igual son 10 watts, pero de estos 10 watts que se me desfasaron, ¿sí? Aquí yo tengo el ángulo phi. De estos 10 watts que se me desfasaron, únicamente estoy aprovechando, digamos, no sé, 8. Y estoy perdiendo el respectivo, ¿vale? Ya ahí sería, pues, función de senos y cosenos. Todo eso es lo que es la potencia aparente efectiva, que también se le conoce como activa y reactiva, ¿vale? ¿Sí queda claro más o menos qué sucede con cuando tienes el desfase? ¿Qué sucede respecto a la potencia? ¿Sí queda claro esa parte? Pues no se está aprovechando, ¿verdad, profe? El total que da. Exacto, eso ya son pérdidas para ti, que dijimos que estas pérdidas se pueden representar en forma de calor. ¿Va? Entonces, si tú llegas y agarras y supongamos que conectas una aspiradora, ¿sí? Conectas la aspiradora por medio de una extensión, la prendes y la tienes funcionando un rato. Si tocas la extensión vas a empezar a sentir que se calienta. ¿No se han dado cuenta que luego cuando manejan algo por tiempos prolongados empieza a calentar? Sí. ¿Sí? Esas son pérdidas de energía, ¿sí? Pérdidas que usualmente son ocasionadas por toda esta teoría, ¿sí? De la potencia reactiva principalmente, ¿va? Si tú sientes un cable caliente, significa que estás perdiendo energía. Y esa pérdida, pues, a fin y a cabo, te la están cobrando. ¿Sí? Tú estás utilizando, digamos, la aspiradora, pero generar calor también cuesta. Entonces, a ti te van a cobrar lo que utilizaste de la aspiradora y lo que se te perdió en calor. Así de sencillo. ¿Por qué? Por el uso prolongado, o ya también tiene que ver con la fabricación de determinados elementos. ¿Va? Bueno. Un chamuquito, profe, en el medidor. Pues si quieres. Mira. Cada quien, ¿verdad? Y nomás aguas que la 4T te va a colgar. Jeje. Bueno. Todo esto es lo que hace referencia a las potencias. De ahí sale el nombre de el triángulo de potencias. Como ya mencionamos, nosotros podemos hacer la descomposición por medio del dominio de los reales y los complejos y los imaginarios. Cada uno de estos términos va a tener su respectivo nombre, que es lo de potencia aparente, potencia efectiva o activa y potencia reactiva. La potencia aparente, ¿vieron cuál es? ¿No vieron? ¿Sí vieron esa parte cuando estaban investigando el triángulo de potencias? ¿Sí vieron más o menos esto que les estoy explicando? Yo sí vi que aparecen todos esos términos. Ok, pero como tal no vieron alguna explicación de lo que eran, ¿verdad? Ok. Bueno. Tenemos el dominio de los reales, de los complejos, y nosotros tenemos 3 términos. Cada uno de estos términos hace referencia a si es en el dominio de los reales o de los complejos o lo que tú estás obteniendo. ¿A qué nos referimos? Tenemos la potencia aparente, ¿vale?
La potencia aparente se representa por ¿qué letra? Por la S. Cuando ustedes vean o les pidan el cálculo de potencias y ves una S, significa que es una potencia aparente. Y como lo dice su nombre, es lo que aparenta ser. ¿Vale? Esta, si nosotros hacemos esta descomposición, sería la que aparenta ser. Aquí, ¿cuál aparenta ser? Del triángulo de potencia de este diagramita todo feo, ¿cuál es la potencia que aparenta ser la que estás generando o utilizando? ¿Cuál aparenta ser esa? ¿La negra o la roja? La roja, ¿no? La roja. La roja es la que aparenta ser la potencia que estás consumiendo o produciendo. Ya voy a decir únicamente la potencia que estamos usando, ¿sale? Para allá, más rápido. Entonces, la roja es la que aparenta ser la que estamos usando, pero podemos ver que no es así, ¿verdad? Tenemos dos partes, dos descomposiciones. Esas descomposiciones serían la potencia efectiva también conocida como activa, y la potencia reactiva. ¿Sí? Esta, pues no. Esta sí se le conoce como potencia reactiva. Ok. Potencia reactiva, ¿les suena algún término que acabamos de ver? ¿Les suena familiar el término reactivo? A reactancia. A reactancia. ¿Y qué dijimos que era la reactancia? ¿Qué acabamos de decir que es la reactancia? El retraso o adelanto de una señal de corriente. No. La resistencia, una resistencia imaginaria. Eso, resistencia imaginaria, correcto. Entonces, potencia reactiva es la que podemos, digamos, cotejar con el término proveniente de la resistencia imaginaria, ¿vale? Por lo tanto, la potencia reactiva, ¿cuál va a ser? ¿La que se maneja en el término de los reales o de los complejos? Si es una resistencia imaginaria, la reactancia, la potencia reactiva va a ser una potencia ¿qué? Pues imaginaria, ¿vale? Ok, la potencia reactiva pues se va a calcular a partir de lo que sería la potencia, voltaje por corriente, por el seno del ángulo. El seno del ángulo, ¿vale? Por lo tanto, la potencia activa, ¿cómo se va a calcular? Voltaje por corriente por el coseno de el ángulo, ¿vale? De esta forma, nosotros podríamos tener el triángulo de potencias, el cual tenemos el que va completamente al dominio de los reales, que ya dijimos que ¿cuál va a ser? ¿Cuál va únicamente en el dominio de los reales?
la potencia activa. Esta sería P. Tendremos la potencia reactiva que iría en el dominio de ¿quién? De los complejos. Supongamos que es este. Y la composición de estos dos, ¿quién me va a dar? La aparente. ¿Sale? Y lo único que nos quedaría definir es ¿quién? El ángulo. ¿Vale? Tenemos potencia activa, reactiva y aparente. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe, todo claro. Ok, y eso me agrada. Bueno, ahora, como ya dijimos, a nosotros de nada nos sirve tener una potencia reactiva, ¿verdad? A nosotros de nada nos sirve tener esa potencia imaginaria. Por lo que siempre vamos a estar buscando reducir lo más posible este término. ¿Y cómo podemos saber qué tan, digamos, presente es este término? Por lo que es el factor de potencia. Como ya me lo habían comentado hace un momento, el factor de potencia no es más que una relación entre la potencia aparente y la efectiva. ¿Cómo podemos calcularlo? Por el coseno del ángulo, es decir, la potencia efectiva sobre la potencia aparente. ¿Vale? Si se fijan, la potencia aparente siempre va a ser mayor que la potencia activa, ¿verdad? Estamos de acuerdo que la potencia aparente, S siempre va a ser mayor que la potencia activa, P. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Sí, profe. Pues sí tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto... Profe, entonces la aparente es la suma de, bueno, es como quien dice la suma de la reactiva y de la activa, ¿verdad? Así es. Ah, ok, vale. Va. Por lo tanto, el valor del factor de potencia siempre va a estar mayor que 0. ¿Sí? El factor de potencia. Pero menor que 1. Ahí los tengo al revés, ¿verdad? Ya olvidé esto. Ahí está. Sí. El factor de potencia siempre va a ser mayor que 0, pero menor que 1. Es decir, que nosotros estamos hablando de una probabilidad o, de otra forma de referirse, de una eficiencia. Cuando yo te pregunte cuál es el factor de potencia, tú me puedes decir que es del 85%, ¿sí? Es decir, que tú estás realmente aprovechando el 85% de la potencia que se está utilizando, ¿vale? El otro 15% son pérdidas. Eso es el factor de potencia, la eficiencia en el sistema, ¿vale? Y pues ya, como última parte, último término, sería el cómo hacer que la potencia reactiva sea lo menor posible. Para eso tenemos que saber si es una potencia reactiva proveniente de una reactancia inductiva o una capacitiva. Si es una inductiva, pues vamos a tener que meter un sistema de capacitores. Si es una reactancia capacitiva, tendríamos que meter un sistema de inductores. Pero usualmente es raro tener o manejar... Bueno, no es raro, simplemente no es común
las reactancias capacitivas. Es más común trabajar con una reactancia inductiva porque en la industria se trabaja mucho con motores. ¿Va? Sí o no. Sí, profe. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? El ángulo... Estamos hablando. ¿Cómo? ¿De qué estábamos hablando? Oh, estamos hablando de lo que les pedí que buscaran. De potencias. Arre, arre. Ok. El ángulo phi. ¿Qué ángulo me hace referencia? ¿O de qué será? A ver, el ángulo phi. ¿A quién hace referencia? Este ángulo sería el ángulo de fase entre voltaje y corriente. ¿Sale? Entonces podríamos decir, bueno, que de hecho es lo mismo. Son los mismos términos. Phi es el mismo término acá arriba. ¿Sale? Es el ángulo de fase entre las dos señales. ¿Vale? Entonces, entre más reducido sea el ángulo, mayor potencia activa vas a estar utilizando. ¿Vale? Ok. Obviamente, como estamos comentando, tener un alto factor de potencia, es decir, acercarnos lo más posible al valor de 1, es lo ideal. Pero no tan solo es ideal porque estamos aprovechando la energía de forma correcta, sino que es inclusive por términos de, digamos, de ley, ¿vale? Tú llegas a tener tu recibo de CFE que te llega cada mes o cada bimestre, ¿verdad? Ya depende de cómo se maneje. Pero bueno, tú tienes tu recibo y usualmente hay un apartado en ese recibo que dice factor de potencia, ¿vale? El factor de potencia es con cuánta eficiencia tú has estado utilizando la luz que recibes, ¿vale? La misma CFE o el mismo distribuidor de electricidad, de forma general, siempre va a estar manejando, va a estar demandando prácticamente que tú lo utilices de forma eficiente. Si tú llegas a bajar tu factor de potencia del 95% o del 0.95, la misma CFE te va a hacer un cobro adicional, ¿vale? Si tú la llegas a bajar de 90, te hace un cobro más grande. Y ya si tú la tienes abajo de 80, te dejan de suministrar energía. ¿Por qué? Porque todas esas son pérdidas que está consumiéndole la CFE y que alguien más podría estar aprovechando, ¿vale? Entonces no es solamente cosa de ser eficientes, sino que ya es inclusive parte de la reglamentación, ¿sí? Todo esto. Pero la pregunta que ahora puede ser es ¿por qué nos demandan que tengamos este uso tan, digamos, controlado en la forma de energía? Porque llegamos a tener varios problemas entre más potencia reactiva manejemos, es decir, conforme tú tengas un factor de potencia más bajo, tú vas a tener lo que serían más problemas en tus equipos. Entonces no es tan solo por un término de eficiencia, sino también de protección, ¿vale? ¿Sí o no? Ahora la pregunta podría ser ¿qué genera? ¿Cómo tú puedes ver estos problemas? A ver, para empezar,
¿Cómo se genera la electricidad que nos suministra Comisión Federal? Pues va por etapas, profe, desde, no sé, una energía hidráulica o no sé. Ajá, ¿eso qué hace? Mueve el Pues generador. convierte el trabajo físico en corriente eléctrica. Ajá, con un generador y después. Ajá, y después a partir de transformadores y de ciertos procesos, pues nos la llega hasta nuestra casa. Bien. De forma general, genera a partir de generadores, tiene líneas de transmisión y tú la consumes. Eso es como el esquema más básico, ¿verdad? El bajo factor de potencia lo que hace es una sobrecarga en generadores, transformadores y las líneas de tensión. ¿Vale? Entonces, si tú tienes bajo factor de potencia, estás demandándole más energía, porque al fin y al cabo la energía la vas a utilizar, ¿verdad? Pero no la estás utilizando eficientemente. Es decir, estás demandándole más energía a Comisión Federal. Esa demanda extra, pues digamos que Comisión Federal no la tiene prevista, ¿verdad? Es como, pues tú debes de tener bien tu instalación, carnal. Ya es tu pedo. Pero si la tienes mal, ya es también mi pedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no estoy contemplando que quieras utilizar tanta, entre comillas, ¿verdad? Porque, pues sí, entre comillas es que quieras utilizar tanta. Bueno. El hecho de que tenga una sobrecarga el generador, transformador y las líneas de distribución causan lo que serían caídas de voltaje y pérdidas de potencia. Si tú causas una caída de voltaje en una línea de transmisión, tú no estás causando la caída de voltaje únicamente en tu casa, sino en todas las casas que están conectados a ese transformador, ¿vale? En todo el sistema que está conectado a esos transformadores de forma general, ¿vale? Profe, Mande. es por eso que en las empresas, las máquinas grandes, por eso se deben, bueno, al momento de encenderlas debe ser de manera gradual, ¿no? Porque si prenden así de chingadazo es cuando generan caídas de voltaje, ¿no? En toda la línea. Así es. Ok. Entonces, pues, poquito a poquito, ¿verdad? Ok. Hablando respecto a lo que serían los generadores, ¿sí? No sé si han visto los generadores, por ejemplo, cuando van al Oxxo, no sé si han visto que usualmente afuera tienen como una caja verde gigante de metal. No sé si las han visto. No, profe. Ok, esas cajas, ¿saben qué son? ¿Reguladores tal vez, profe? No. ¿Alguien sabe qué son esas cajas verdes gigantes? Esas cajas verdes son transformadores. ¿Cuál es la función de un transformador? Hacer conversiones de voltajes. Hacer convenciones de voltajes. ¿De qué forma? ¿Cómo las convierten? Ok, los transformadores no son más que embobinados, ¿vale? Embobinados que utilizan el mismo almacenamiento de carga a partir de los efectos magnéticos, ¿vale? Para poder cambiar de un voltaje a otro. ¿Por qué? No sé si sabían que existe algo que se llama baja tensión, media tensión y alta tensión. La baja tensión es la energía que nosotros utilizamos en casa, ¿sí? Baja tensión son los 127 que podemos tener, los 220 o 440, y así es bifásica o trifásica. Todo eso se denomina baja tensión. ¿Por qué? Porque son voltajes bajos, ¿va? Pero realmente CFE no suministra
la electricidad con esos voltajes. Para tener, digamos, una distribución más eficiente y veloz de todo esto, tú tienes que hacer con voltajes muy altos, ¿va? ¿Cuánto llegan a ser estos voltajes? Cuando iban a Campo Sur, no sé si recuerdan ver unas torres de distribución enormes, ¿sí? Que tenían 3 cables. Como de 30.000 volts, ¿no? Así. Exacto. Esos cables manejan tensiones de bueno, manejan voltajes en alta tensión, es decir, ellos están transmitiendo la energía arriba de 10.000 volts, ¿vale? Entonces, ellos lo mandan en 10.000 volts, pero tú lo tienes que utilizar en 127. Para eso tienes que primero captarla, transformarla y después ya la puedes utilizar. Esas son las cajitas verdes que ustedes ven en los Oxxos o en una... O también si luego salen de su casa y ven como un poste, ya ven que luego hay como unos cilindros grandes que tienen 3 cables de entrada. Esos también son transformadores. Eso lo que hace es bajar el voltaje de transmisión. ¿Va? Ok. ¿Se han fijado que estos transformadores tienen como unidades escritas? Que dice que se maneja en, no sé, 50 kVA. ¿No se han fijado en eso? Que dice kVA. Simón. Sí, he visto. Sí, ¿y qué crees que sea kVA? Kilovolts. ¿Kilovolts qué? No sé, he visto ese. Como que no se entiende lo que es kilovolts, ya no sé lo demás. A ver. ¿Quién sabe qué es kVA? Kilovolts ampere. Kilovolts ampere. ¿Qué es el voltaje por la corriente? Una resistencia. Ah, caray. ¿Voltaje No. por corriente? No. Se me fue. La potencia. Potencia. Entonces, ¿por qué no lo tienen como kilowatts? ¿Sí? Al fin y al cabo la potencia se mide en watts. ¿Por qué no es kilowatts y lo miden como kilovolts ampere? Esto es porque esos transformadores que tienen, no sé, 20, 30, 50 kilovolts ampere, tienen la capacidad de suministrar esa potencia aparente, ¿vale? Si tú tienes un uso eficiente de energía, tú puedes consumir hasta 50 kilovolts ampere, ¿verdad? Pero es diferente el cómo tú puedes consumirla a cómo la consumes. Por eso también tenemos variaciones entre lo que es unidades de potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. La potencia aparente se maneja por kilovolts ampere. La potencia efectiva se maneja por kilowatts. Y la potencia reactiva se maneja por kilobar. ¿Sale? Kilovolts ampere, kilowatts y kilovolts ampere reactivos. ¿Vale? Entonces también depende de qué potencia estés hablando, va a ser la unidad que manejemos. ¿Va? ¿Hasta aquí todo bien? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? ¿Por qué dijimos que se manejan esas cantidades? ¿Cuáles cantidades? Perdón, esos kilowatts ampere. ¿Unidades? Sí. Es parte de la terminología para que tú puedas saber si estás hablando de una potencia aparente, activa o reactiva. ¿Va? Viene con toda esta parte de terminología. ¿Mande?
Es para identificar entonces, nada más. Así es. Gracias. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, si ya dijimos que tener un bajo factor de potencias te causa estos determinados problemas, ¿qué ventajas te causará tener un alto factor de potencia? Tener un alto factor de potencia, la primera ventaja que te va a dar es un consumo más eficiente, por lo tanto, un costo menor en lo que es la energía eléctrica, ¿vale? Segunda ventaja, vas a aumentar la capacidad que tú vas a poder consumir. La tercera, y creo que la más importante, va a ser la calidad de la energía que estás recibiendo. Si tú tienes un vecino que tiene un bajo factor de potencia, a ti también te afecta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tener un bajo factor de potencia, es decir, que ese vecino va a necesitar más energía para su casa. Al él necesitar más energía para su casa y tener una potencia reactiva mayor, solamente ese vecino está generando más calor en los cables, está generando más pérdidas en todo el sistema, pérdidas que también a ti te van a afectar. Supongamos que de repente quieres, te da calor y conectas el ventilador, pero pues el vecino está con la licuadora, que con la tele, las bocinas, o sea, el vecino anda con todo, pinche fiestón, un chingón, ¿no? Y pues tú conectas una cosita nomás pequeñita, pero pues como el vecino anda con su fiestón y ni sabe utilizar bien la energía, pues tú lo conectas y pues se te va a ti la luz, porque él ya le está consumiendo, ¿va? Cuando tú conectas te llega mal la energía, o puedes tú ocupar una sobretensión del transformador y pues ya, valiendo todo por culpa del pinche vecino que no sabe, ¿verdad? Entonces, las ventajas que podemos tener también sería una mejor calidad de la energía, ¿verdad? Tenemos un aumento de la vida útil dentro de lo que serían las instalaciones y los equipos, y un aumento de disponibilidad de forma general respecto a la potencia, tanto en transformadores, líneas de transmisión y generadores. ¿Va? ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien. Perfecto. Profe, ¿Qué pasó? no, nada, profe, le digo que sí, que está bien. Ah, Muy claro. va. Entonces, si quedó todo claro, les voy a poner... Les había dicho que les iba a dejar un ejercicio, pero se me olvidó dejarlos. Entonces se los dejo de una vez, ¿va? Este ejercicio es respecto a impedancias todavía. Yo creo que ya en la siguiente clase nos metemos a ejercicios de potencia. Nada más déjenme checar rápido el programa. A ver, el programa marca que para unidad 2 necesitamos conocer lo que sería generación de tensiones alternas, régimen transitorios en circuitos RLC, ya. Representación de funciones, listo. Operación de fasores, ya quedó. Ley de Ohm generalizada para corriente alterna. Pues creo que eso es demasiado sencillo, ¿no? A fin y a cabo ya vimos lo que son las impedancias. Entonces hablar de la ley de Ohm para corriente alterna ya no habla de resistencia, habla de impedancia.
Bueno, igual lo marca el programa, pero creo que ya. Estamos con potencias. Nos haría falta hablar un poquito de desfase entre tensión y corriente. Sí, todavía nos falta hablar un poquito de ello. Y corrección de factor de potencia. Híjole, se me hace que si alcanzamos a hacer el examen la siguiente semana. A ver, déjenme ver. La siguiente semana tenemos lunes 12, 13, 14, 15. Supongamos que no tenemos como tal sesión el 14. Nos queda el 15 2 horas, lunes 2 horas, martes 1 hora, 5 horas. Pues no, creo, no está difícil la unidad, ¿o sí? ¿Se les ha hecho difícil? ¿La unidad se les ha hecho difícil? No, profe, no tanto. Pues no, la verdad está como bien. Bien facilita. Pues sí, ya. Agendemos examen para el siguiente jueves. Ahí se los dejo. Ahora sí se los voy a dejar un ratito. Ya no se los voy a dejar como en el examen pasado. Este sí está facilísimo. Entonces, pues se los hago llegar. Y igual les doy pues las 2 horas de clase. Y me lo regresan. Y así ya se van más tranquilos a vacaciones en esta materia. ¿Les parece trato? Sí, profe, está bien. Pero subo a la clase para ponerme al pedo, ¿o qué? Ya te habías tardado, Junior, ya te habías tardado. El día 15, enero, febrero, marzo, abril. Ok. Entonces, háganme el favor de hacérselos comunicar a todos aquellos que nunca entran. Ok, entonces ya. Les dejo el ejercicio y pues suerte. ¿Cuánto va a durar el? El examen, yo creo que 2 horitas. Si se ponen a chillar, pues 3. Pero yo creo que en una se contesta. Yo creo que les daré 2 de compas.
Ok, ahí está el ejercicio. ¿Vale? Tenemos un circuito sencillo, ¿vale? En este circuito tenemos conectado la fuente, una fuente senoidal y una bobina, ¿sí? Un inductor. Obviamente, al estar trabajando con señales senoidales, podemos representar estas señales con una impedancia. Esta impedancia pues va a ser un elemento resistivo y un elemento que aquí definimos como elemento X. Puede ser tanto capacitivo como inductivo. Lo que tienen que hacer es determinar qué elemento es el elemento X, cuánto vale el elemento X y qué elemento, o más bien cuánto vale el elemento resistivo. ¿Vale? ¿Preguntas? Profe, ahí donde está el de este plano cartesiano, sí es 7 amperes la corriente, ¿verdad? Sí, 7.91. Lo escribo un poquito más grande. ¿Y en el voltaje sí son volts o...? Sí, 250 volts. Ok. Ok, entonces se los dejo para que lo resuelvan. Igual pues nos queda media hora de clase. Pues el primero que lo resuelve lo tenga bien, ¿qué le doy? Un punto extra sobre parcial. Para que se motiven. Va. Entonces, ¿alguien tiene el resultado completo? A ver, por ahí ya me habían dicho lo que era... Bueno, no me dijeron la impedancia como tal, pero me dijeron lo que sería la resistencia aparente y la reactancia general, ¿verdad? La impedancia les debió de haber dado 31.61 ángulo de 71.5 y eso sería igual a 10 más J30 en ohms, ¿vale? Es decir, nosotros teníamos el circuito de onda senoidal con un inductor que se puede reescribir para tratar dicha impedancia como fuente, resistencia, elemento desconocido e impedancia. Ahora, la impedancia aquí de cuánto, ¿qué tipo de reactancia es, perdón? El J30 acordamos que era reactancia. ¿Qué tipo de reactancia va a ser? ¿Capacitiva o inductiva? Inductiva. Inductiva, ¿verdad? Teníamos que este inductor era de 0.02 henrios. Entonces este ya dijimos que va a ser un inductor. Inductor, resistencia de 10 ohms. Y este es de 0.02 henrios. ¿Este de cuánto es? La resistencia equivalente entre estos dos inductores es de J30 ohms. Esa es la resistencia compleja que te están generando estos dos inductores. Con esos datos tú puedes determinar el valor del inductor que te queda. Que por ahí, Diana, ¿lo encontraste?
si sale o no. O alguien general lo pudo encontrar. A mí me da 0.4. 0.4. Sí. ¿Segura que es .4? ¿.4? ¿Alguien? 0.04. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Estoy afirmando. 0.04 henrios. Esa es la inductancia de la reactancia o del reactor inductivo. ¿Vale? Entonces esto es el resultado que les debió de dar. Este y este. Va, esos son los resultados. Bien, Diana. ¿Alguna pregunta de forma general? ¿Cómo sacó el 71, profe? Ah, mira. Tenemos acá el ángulo de 45. Bueno, de menos 45, ¿verdad? Para acá vienen menos 45 y luego por acá son ¿cuántos? 63.5, ¿verdad? Entonces tú podrías haber hecho como la impedancia igual a 250, ángulo de menos 45, sobre 7.91, ángulo de... ¿Qué ángulo hay desde aquí, desde el origen hasta acá? Sería todo este, ¿verdad? Ángulo de 180 más 63.5. Si hacemos esto nos queda 31.61, ángulo de menos 45 menos, ¿cuánto es 180 más 63.5? Menos 243.5. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da ese menos 45 menos 243.5? Menos 288. Menos 288.5 o... Sí. Ajá. Sí, puntos. Y aquí manejamos menos 288. Entonces si lo posicionamos, estamos así. Y nos dice que el resultante es de menos 288.5, ¿verdad? Es decir, que lo toma desde el origen para acá, 90, 180, 270. Entonces está más o menos para acá el vector, ¿verdad? ¿Cuál será el ángulo positivo? No, por los 71. Entonces de ahí te sale el 31, 61, ángulo de 71.5. Oiga, profe, ¿y por qué no tomó como si fuera negativo? Pues, o sea, al 180 le restaba el 63.5 y le da menos 116, partiendo de cero. ¿Cómo? O sea, sí ve que cuando hizo su grafiquita esta lo tomó como positivo, ¿por qué ahí no lo tomó como negativo? ¿El 63.5? Ajá. Pues te debería de dar. No debería de haber problema, te debería de dar. Sería... Ay, apenas me lo marcas. Menos 45, 180 menos 63.5. Ay, me quedó menos 116.5. Menos 116.5. Entonces sería... A ver, aguanta.
partiendo de cero. Ajá, partiendo Pero de cero. negativo. O sea, tú tomaste este ángulo, ¿verdad? Sí, para abajo. Ese. Ese. Si te fijas, queda lo mismo cuando haces aquí la división de fasores. Menos 45 menos... ¿cuánto dijimos que daba? 116.5. ¿Cuánto es? Menos 45 más 116.5. Ahí la cagué. 161. Menos, 105. menos 45 Ah, más 116.5. Aquí menos por menos es más. no, los 71. Ah, Entonces, pues sí, no. Te da lo mismo. Por eso te decía. entonces no, Sí, la regué entonces ahí. en el Gracias. signo. Va. Bueno, entonces pues ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Ew. esto tiene que ver con lo que se vio la clase pasada, ¿verdad? Sí, por eso les dije que estábamos haciendo un ejercicio sobre fasores, Verde. impedancia. Les dije Profe, que era más de impedancia. confundido. No pasa nada. Ya ahorita compilo los videos y te los subo, Junior. Para que te Muchas prepares de gracias, aquí profe. al el siguiente jueves preparcial. Muchas gracias, profesor. No, de nada. Este vato. Va. ¿Preguntas? ¿No? Pues ahí queda. Entonces, bien, Diana. Te llevas el puntito. Déjame ver dónde los tenía anotados. Ah, no, tiré la hoja del parcial pasado. Híjole, pues me acuerdas que te los debo. ¿Va? Va. Uy, qué sufrida saliste. Bien. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Que tengan bonito fin de semana, descansen y pues a darle. Ahí, cuídense. Bye.